pide que encontremos la movilidad de los electrones de conducción en el aluminio, dada una conductividad de 38,2 megasiemen por metro, y una densidad de electrones de conducción de... ahí se me pifió el número. A ver, acá lo tenemos el libro. Denme un segundito, ya les digo exactamente. El número es 1,7 por 10 a la menos 29. ¿Sí? 1 sobre metros cúbicos. La unidad de los electrones de conducción que ustedes tienen son unidades por metro cúbico. Lo que tenemos que hacer simplemente es tomar ese número de portadores libres por unidad de volumen, nuestro sigma, ¿tá? La conductividad de este material, del aluminio, y planteando la igualdad de que sigma es igual a mu por rho, podemos nosotros directamente decir que la movilidad, que mu, va a ser sigma sobre rho. Sabemos nosotros que la densidad volumétrica de carga no va a ser ni más ni menos que la cantidad de carga que haya por unidad de volumen multiplicados por la carga eléctrica de cada una de esas cargas, valga la redundancia. Así es que reemplazamos nosotros el valor de mu, reemplazamos los valores de sigma, perdón, y de rho para poder encontrar la movilidad. Resolvemos simplemente esta igualdad y nos da 1,4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre voltios por segundo. El problema 626 dice, repita el problema 625, pero ahora para el cobre, donde la conductividad es 58 megasiemen por metro y la densidad y el número de portadores por unidad de volumen es 1,13 por 10 a la 29, y para la plata, donde la conductividad es 61,7 y el número de portadores por unidad de volumen es 7,44. Fíjense en ustedes que no es caprichoso que le pidan que se repita el problema para estos dos materiales. El primero que ustedes tienen acá es aluminio. Fíjense la conductividad del aluminio, 38,2. La conductividad del cobre, 58,0. Mejor que la del aluminio. ¿Está? Fíjense, 38 contra 58, evidentemente el cobre es un mejor conductor que el aluminio, ¿sí? Y la plata es aún mejor conductor que el cobre, porque tiene 61,7 megasiemen por metro. Y si pusiéramos el oro acá, también veríamos que incluso es mejor conductor que la plata. Ustedes van a encontrar en su ejercicio profesional cables conductores de cobre, van a encontrar conductores de aluminio y muy excepcionalmente para uso electrónico van a encontrar conductores de plata y conductores de cobre. Pero algo muy excepcional y para uso de electrónica, donde son conductores muy, muy, muy pequeñitos, con escasa sección, escasa longitud, ¿sí? Básicamente poca plata y poco oro. ¿Está? Pero es interesante que ustedes comparen cuál es el resultado que van obteniendo, no solo por la conductividad, sino fíjense la movilidad que tiene. En el cobre, si bien la conductividad es menor que la de la plata, fíjense que la movilidad, ¿sí?, tiene un orden de magnitud de diferencia entre uno y otro. ¿Está? Y con el aluminio, ni qué hablar. Entonces repetimos el problema
625, calculamos mu para el cobre primero, ¿sí? Con un sigma de 58 megasiemens por metro y una densidad, un número de portadores de carga de 1,13 por 10 a la 29 portadores por metro cúbico. ¿Sí? Traten de imaginarse qué cantidad de electrones son 10 a la 29 electrones. O sea, 10 más 29 ceros de electrones que caben en un metro cúbico de cobre. ¿Sí? Mu para el cobre me da 3,21 por 10 a la menos 3. Y de la misma forma, reemplazamos los valores. Fíjense que para la plata me da 5,18 por 10 a la menos 3. Compárenlo ustedes con el que obtienen para el aluminio, que es 1,4 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y se van a dar cuenta cómo cambian las características de cada uno de estos metales que se usan muy frecuentemente para poder hacer conductores, ¿sí? El cobre y el aluminio son dos metales muy frecuentemente utilizados, ¿sí? Y bueno, tienen a la vista la diferencia entre las características de cada uno. Estos dos problemas son unos problemas sencillos. Reemplazamos simplemente algunos valores y con eso podemos obtener el resultado que estamos buscando. El problema 627 me dice, halle la concentración de huecos en germanio tipo P, donde sigma es 10 a la 4 siemens por metro y la movilidad de los huecos es mu igual a 0,18 metros cuadrados sobre volt segundo. ¿Por qué lo ponemos este problema? ¿Ustedes han escuchado hablar de los huecos? ¿Saben qué son los huecos? ¿Ningún sabe qué son los huecos? La vacancia en los átomos, profe. ¿Cómo? La vacancia de los átomos. Sí, digamos, es una vacancia que hay en el átomo, pero eso, ¿qué significa que hay una vacancia? Significa que hay una ausencia de carga negativa. ¿Está? Claro. ¿Qué pasa cuando hay una ausencia? Cuando ustedes tienen un átomo que estaba estable en términos de carga, que tenía la misma cantidad de carga negativa y positiva, ¿qué pasa si de golpe desaparece una carga negativa? Si aparece una ausencia de carga. Si se va una carga negativa, ese átomo va a quedar más positivo, ¿está? Porque antes estaban compensadas y ahora no. Es decir que el hueco, esa ausencia de electrón, en realidad se termina comportando como una carga positiva. ¿Por qué? Porque ahí donde está ese hueco, donde está esa vacancia, todo el sistema, toda la red intenta poner un electrón ahí, ¿sí? Esa vacancia requiere un electrón. Entonces, cualquier electrón que ande dando vuelta va a ir hacia ahí, se va a ir hacia ese lugar de vacancia, es decir, se comporta directamente como si fuese una carga positiva. ¿Está? Y tiene exactamente el mismo valor de carga que tiene el electrón, solo que con un signo distinto. ¿Por qué? Porque se origina por la ausencia del electrón, o sea, el desbalance de carga que hay al irse el electrón de ese lugar es exactamente la cantidad de carga que el electrón dejó al irse. ¿Está? El desbalance se da exactamente por esa cantidad de carga. Pero van a ver ustedes que hay una gran diferencia en la movilidad de los huecos. Fíjense que ustedes para otros tipos
de materiales, para materiales conductores, donde la conducción se da por electrones, ustedes tienen movilidad del orden de 5,18 por 10 a la menos 3, 3,21 por 10 a la menos 3, y acá van directamente a 0,18. Ven que hay una diferencia muy grande, ¿sí? Bueno, se mueven muy distintos el comportamiento de movilidad de esos huecos, que en realidad se comportan como si fuesen una carga positiva, difieren mucho entre las cargas positivas y las negativas, llamémosle así, la conductividad por hueco, la conducción por hueco difiere mucho en la movilidad. Y los semiconductores, ¿está? El germanio tipo P es un semiconductor que está dopado, la P es está dopado positivamente, significa que la partícula capaz de conducir la electricidad es una partícula con carga positiva, ¿está? La conducción se hace principalmente por huecos y no por electrones, ¿sí? Bueno, buscamos la concentración de huecos y ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que tenemos un sigma de 10 a la 4 Siemens por metro, que esta es nuestra movilidad, que es la movilidad de los huecos, y bueno, planteamos nuevamente la igualdad de sigma igual a mu por rho, pero ahora tenemos el mu de los huecos por el rho de los huecos, ¿sí? Como habíamos dicho, la carga de esos huecos, cuando nosotros reemplazamos rho, la densidad volumétrica de carga de huecos por la cantidad de huecos multiplicado por el valor de su carga, fíjense que la carga es la carga del electrón, ¿está? Es la carga del electrón, pero en valor positivo, ¿sí? Entonces, nuestra densidad volumétrica, nuestro número de portadores de carga por unidad de volumen para el germanio tipo P será sigma sobre mu de los huecos de ese germanio por la carga del electrón. Reemplazamos los valores simplemente y obtenemos nosotros nuestra densidad volumétrica de carga. Es decir que, fíjense, si la comparamos a la densidad volumétrica de carga, a la cantidad de carga por unidad de volumen, perdón, aquí tenemos, de los huecos, 3,47 por 10 a la 23 portadores por unidad de volumen. Fíjense, si lo comparamos a eso con la de otros materiales, por ejemplo, la de la plata, que es 7,44 por 10 a la 28, o la del cobre, que es 1,13 por 10 a la 29, se van a dar cuenta que hay muchísimos más portadores de carga negativa por unidad de volumen, ¿sí? Fíjense, 10 a la 29, 10 a la 28, y acá estamos en 10 a la 23, ¿está? Hay 5 ceros de diferencia. 5 ceros de diferencia, estamos hablando de que hay 100.000 veces menos huecos que electrones hay 100.000 veces menos huecos en el silicio que electrones en el cobre, ¿está? Y de hecho eso se va a ver reflejado en la capacidad de conducción de cada uno. Por eso es que hay cables de cobre y no cables de silicio, ¿está? Sí hay semiconductores de silicio, pero no cables de silicio, porque no es un buen conductor de la electricidad, no tiene suficiente cantidad de carga por unidad de volumen como para que realmente sea un buen conductor, ¿sí? Bueno, lo que después se aboquen un poco a la electrónica lo van a ver mucho más a fondo a esto. Si no, ténganlo presente simplemente que la base de la electrónica está ahí, en la conducción, no solo por electrones, sino también por huecos. Bien,
Pasemos al problema 632. El problema 632 nos dice que una barra de cobre de sección transversal rectangular de 0,02 por 0,08 metros y una longitud de 2 metros tiene una caída de voltaje de 50 milivoltios entre sus dos extremos. Encuentre la resistencia, la corriente, la densidad de corriente, la intensidad de campo eléctrico y la velocidad de corrimiento de los electrones de conducción dentro de esa barra. ¿Está? Entonces, lo primero que nosotros vamos a poder calcular de este conductor de cobre, de esta barra de cobre que tiene una sección transversal rectangular, es cuánto vale su sección, porque sabemos que vale 0,02 metros por 0,08 metros, es decir, 2 centímetros por 8 centímetros. ¿Se imaginan una barra que tiene 2 centímetros, que la sección tiene 2 centímetros por 8 centímetros? ¿Sí? O bien 20 milímetros por 80 milímetros, como lo quieran ver. ¿Cuánto le da 20 milímetros por 80 milímetros? ¿Qué sección le da en milímetros cuadrados? Para que usted haga una comparativa con un cable. ¿20 por 80 le debería dar como 1600 milímetros cuadrados o no? ¿Sí? 1600 da. Sí, profe. Sí, 20 por 80 da 1600 milímetros cuadrados. Imagínense un cable de 1600 milímetros cuadrados. Debe ser un cable importante, ¿o no? Bueno, esta es una barra de 1600 milímetros cuadrados. ¿Sí? Ya vamos a ver. Fíjense que nos dice que calculemos la corriente y la densidad de corriente y veamos a ver si son valores razonables o no para un conductor de 1600 milímetros cuadrados. Bueno, para poder hacer estos cálculos, sabemos nosotros que es de cobre. Como sabemos que es de cobre y ya hemos estado trabajando un poco con el cobre, sabemos que el sigma, la conductividad del cobre, vale 58 por 10 a la 6 siemens sobre metro. La resistencia no es ni más ni menos que 1 sobre sigma, la longitud sobre sigma por la sección, ¿sí? Habitualmente ustedes lo ven como ρ por L sobre sección, ρ por L sobre área, donde ρ es la inversa de la conductividad, que es lo que llamamos resistividad, ¿sí? Pero la versión oficial de todo esto va hacia la conductividad. Es decir, que si reemplazamos nosotros los valores de longitud, de conductividad y de sección, que tenemos 2 metros para la longitud, 58 por 10 a la 6 para la conductividad, y la sección 0,02 metros por 0,08 metros. ¿Está? Tenemos que manejar todas las mismas unidades, no podemos ponerla a la sección en milímetros cuadrados, ¿está? Porque estamos trabajando la longitud en metros. Entonces, para ser consistente y la conductividad en siemens sobre metro. Entonces, para ser consistente, conservamos nosotros el 0,02 y el 0,08 de la sección, ¿sí? Si hacemos este cálculo, nos da 21,55 microohmios, ¿sí? 21,55 por 10 a la menos 6 ohmios. Son unos recontra poquititos ohmios que tiene esa barra de 2 metros de longitud y 1600 milímetros cuadrados de sección. ¿Está? Bien. ¿Qué corriente va a circular por esa barra? Fíjese que el problema nos dice que tiene una caída de voltaje la barra de 50 milivoltios. Es decir, entre una punta y la otra de la barra, la diferencia de potencial aplicada o la diferencia de potencial que aparece a causa de la circulación de corriente es 50 milivoltios. Es decir que la corriente I no va a ser ni más ni menos que
esa diferencia de potencial dividido en el valor de la resistencia que acabamos de calcular. 50 mili son 50 por 10 a la menos 3. Acá hemos hecho macana con la unidad, ya lo vamos a cambiar, estos son voltios, no amperes. Sobre 21,55 por 10 a la menos 6 ohmios. Y fíjense que nos da 2320 amperes. ¿Les parece razonable el número? Imagínense ustedes. Sí, razonable, profe. Sí. 2320 amperes, ¿son muchos amperes o pocos amperes? Muchísimo. Son un montón de amperes, ¿sí? Son muchos amperes, ¿por qué? Porque en esos valores de corriente, un borne flojo, un borne que no esté bien ajustado, provoca unos niveles de recalentamiento que pueden incendiar directamente la instalación. O sea, son valores de corriente que provocan un montón de efectos muy, muy marcados, ¿sí? Incluso ya vamos a ver más adelante las fuerzas magnéticas que se originan, las fuerzas de Lorentz que se originan a causa de la corriente, ¿sí? Y van a ver que en esos valores de corriente ya empiezan a tomar cierto papel las fuerzas de atracción y de repulsión que hay entre los mismos conductores, ¿sí? Los conductores se atraen, es decir, yo tengo dos barras que si no las tengo muy bien agarradas, si no están muy bien abulonadas a la estructura del gabinete donde están las barras, con esos valores de corriente y un poquito más, ya empiezan a querer unirse las barras. Y si se llegan a soltar, se juntan las dos barras y se arma un bochinche que no lo puedo explicar. ¿Sí? Y si hay un cortocircuito, peor todavía, ingeniero. Y bueno, ese es uno de los... Ustedes ya deben haber visto seguramente... no sé, ¿están haciendo instalaciones eléctricas o todavía no? No, me parece que no. El año que viene hacen instalaciones, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, cuando hagan instalaciones eléctricas, ustedes van a ver que el cálculo de las barras que ustedes tienen que hacer no solo se basa en la sección de la barra para poder soportar la corriente, sino que también tienen que asegurarse que las barras estén mecánicamente bien sujetas. Porque si no están bien sujetadas las barras mecánicamente, cuando ustedes tengan un cortocircuito y la corriente se eleve a muchos kiloamperes, ¿sí? Esas barras se pueden soltar de donde están y se unen una con otra. Hay un efecto de atracción por el campo magnético que se genera por la circulación de corriente entre una barra y otra, y se atraen las dos barras y se juntan. Es más, si los cables que hacen circular la corriente y donde pasa la corriente de cortocircuito no están bien sujetados a la bandeja portacable o a la estructura donde van, pueden salirse de la bandeja, vivorean, zapatean, hay efectos que no son tan intuitivos a causa de esas corrientes tan grandes. Es más, fíjense ustedes, 2,32 kiloamperes. ¿Alguna vez han ido a comprar una llave térmica para hacer una instalación de lo que fuere? Un interruptor termomagnético. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿no le han preguntado qué corriente de corte quieren que tenga el interruptor termomagnético? No la corriente nominal. La corriente nominal es una cosa. ¿Cuánta corriente va a soportar sin que actúe el termomagnético? ¿Sí? La corriente de corte o de cortocircuito del interruptor me define qué tanta corriente puede soportar el interruptor en un cortocircuito sin destruirse. ¿Sí? Los interruptores más berreta, los de menor capacidad de apertura en cortocircuito tienen 3 kiloamperes. Entonces, imagínense que esta corriente que circula por la barra de cobre, en forma normal, para ciertos interruptores se puede considerar casi una corriente de cortocircuito.
¿sí? O sea que es una señora barra de la que estamos hablando. Bueno, volvamos al problema. Me pide que calcule la corriente y que calcule la densidad de corriente J. La densidad de corriente J no es ni más ni menos que la corriente que está circulando por unidad de área. ¿Sí? Así como teníamos densidad de volumétrica de carga, teníamos densidad de superficial y todo, también tenemos una densidad de corriente que es ni más ni menos que cantidad de corriente por unidad de carga. Como ya hemos calculado la corriente y sabemos cuánto vale el área, que vale 0,02 por 0,08, hacemos esta división y nuestra densidad de corriente nos da 1,45 por 10 a la 6 amperes. Y acá hemos hecho un macana porque hemos puesto micro y en realidad no es micro, es mega. Ya lo vamos a cambiar. Son mega amperes. ¿Sí? No micro. Y estos no son metros, son metros cuadrados. No me juego una. Bueno, fíjense, imagínense cuántos amperes pueden meter en un metro cuadrado y sí, efectivamente, 1,45 millones de amperes entrarían en un metro cuadrado de sección. Es razonable. ¿Está? Sí, coincide, ingeniero, con la carga de 2320 amperes. Claro, claro, claro. Si la estamos calculando a partir de ahí, no pierdan de vista eso. Bueno, nos piden también que calculemos la intensidad de campo eléctrico dentro de la barra. Fíjense, nos pide resistencia, corriente, densidad de corriente, intensidad de campo eléctrico y velocidad de corrimiento de los electrones de conducción. Intensidad de campo eléctrico, sabemos nosotros, ¿sí?, que la podemos calcular como voltaje sobre longitud, ¿está? La diferencia de potencial o voltaje son 50 milivoltios y la longitud total de la barra, que son 2 metros. Es decir que, si hacemos nosotros esta división, me da 25 milivoltios por metro. Es decir que el campo eléctrico que nosotros estamos aplicando es un campo de 25 milivoltios por metro. Y lo último que me está pidiendo es la velocidad de corrimiento de los electrones de conducción. Para poder calcular la velocidad de corrimiento de los electrones de conducción, ¿yo qué tengo que hacer? Como habíamos hecho en el problema anterior, es decir que la velocidad de corrimiento vale mu por E, es decir, la movilidad de los electrones por el campo eléctrico aplicado. Para obtener la movilidad de los electrones, yo voy a necesitar conocer el sigma y conocer el rho, que es ni más ni menos que el número de portadores por unidad de carga por el valor de la carga. Así es que, sabiendo que es cobre, el número de portadores por unidad de volumen es 1,13 por 10 a la 29 portadores por metro cúbico. Y yo sabía que la conductividad era 58 por 10 a la menos 3 porque he partido desde esa base. Reemplazo un poco acá los valores, ¿sí? La conductividad, el número de portadores de carga por unidad de volumen, y el valor de la carga del electrón, que me da 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Hago este cálculo y mi movilidad de los electrones de conducción me da 3,21 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre voltio por segundo. La velocidad de corrimiento vale mu por E. Como yo ya conozco mu porque lo acabo de calcular y conozco el campo eléctrico aplicado E porque también lo he calculado, simplemente reemplazo acá 3,21 por 10 a la menos 3 por 0,25 por 10 a la menos 3. Y ese cálculo me da 8,025 por 10 a la menos 5, que no es ni más ni menos que 0,08 milímetros sobre segundo.
¿Se acuerdan que el ingeniero García les decía que en uno de los problemas podían calcular ustedes cuánto valía realmente la velocidad de corrimiento de los electrones? Bueno, fíjense, vale 0,08 milímetros por segundo. Es decir que más o menos son 8 centésimas de milímetros por segundo. Es decir que en 100 segundos se ha desplazado 8 milímetros. Está un electrón dentro del conductor, dentro de esta barra conductora o de cualquier otro conductor de cobre, porque este valor va a estar referido a un conductor de cobre que tiene una intensidad de corriente de 2300 amperes, ¿sí? Los electrones se están moviendo, fíjense, una intensidad de 2300 amperes. Un cacho de corriente y los electrones se están moviendo a 8 milímetros cada 2 minutos prácticamente, ¿sí? Son 0,08 milímetros, 8 centésimas de milímetro por segundo. En 100 segundos o 120 segundos serían casi 10 milímetros. ¿Está? O sea que para que atraviesen los 2 metros, si ustedes lo calculan, van a ver que le da un rato larguísimo para que el electrón que se está desplazando en una punta de la barra logre llegar hasta la otra punta, ¿sí? A pesar de que el efecto de la conducción sea inmediato, el desplazamiento efectivo de las cargas realmente muy, muy, muy lento. Bien, pasemos al problema que sigue. El problema 635. Lo hemos puesto porque el libro un poquito enredado dice una reja de alambres de una resistencia de 1,21 por 10 a la menos 3 ohmios por kilómetro para el alambre de AWG 18 de platino. Es como que no se entiende muy bien qué es lo que a qué es lo que refiere el enunciado. Profe, Sí. ese ejercicio al 6.35 ¿lo puedo relacionar con la puesta a tierra o no? No. Eh, es simplemente un pedazo de cable, lo que te están nombrando acá. Uno le parece que una reja de alambre, yo también al principio pensaba lo mismo, que una reja de alambre venía a ser un entramado de alambres que están en forma de reja, es decir, están como cuadriculados, ¿sí? Como si fuese una tela de gallinero de alambre, de platino. Pero no, en realidad lo que se refiere, al decir una reja de alambre de una resistencia, se está refiriendo simplemente a un conjunto de alambres trenzados que conforman un conductor. Es decir, un pedazo de cable, porque el cable en realidad son un conjunto de alambres que están trenzados. ¿Tá? No es un único alambre, bueno, algunos cables sí, pero la mayoría de los cables son multifilares y tienen un conjunto de alambres que están trenzados y entre todos esos alambres conforman el Pensaba que era como una malla de puesta a tierra. Claro, el problema parecería indicar eso, una malla de puesta a tierra, pero no, hace referencia sencillamente a un conductor realizado con alambres multifilares, digamos un conductor multifilar, que está hecho con varios alambres. Supónganse, está hecho con 10 hilos de 1 milímetro cuadrado de sección, bueno, es un conductor de 10 milímetros cuadrados de sección. Nada más que eso. De hecho, dice AWG número 18, esto es un 18 en realidad. La denominación AWG es una denominación, si no me equivoco, británica, de las secciones de cable. Un AWG 18 viene a ser un cable de más o menos 0,81 milímetros cuadrados, más o menos, o 0,82 por ahí. O sea, un poquito menos, el AWG 18 es un poquito menos
que 1 milímetro cuadrado de sección. ¿Sí? Y acá les dice después qué conductividad de Siemens por metro implica esto para el platino. Y nos están solucionando la vida al decirnos el diámetro de AWG 18 es 40 mils. ¿Saben qué son los mils? Son milésimas de pulgada. El libro, ya les digo, evidentemente usan unidades que solo los británicos utilizan, están bastante poco difundidas en el mundo. Por ahí en la electrónica sí usan mucho los mils para referirse al espaciado que hay entre las patitas de los componentes electrónicos. Están como estandarizadas y separadas en mils. Pero bueno, mils, la unidad mils hace referencia a milésimas de pulgada. Es decir, que 40 mils son 40 milésimas de pulgada. Ya les digo cuánto da eso. A ver. 40 milésimas de pulgada son 2.50. 25.4 dividido en 1000 por 40, 1,016 milímetros. Ese es el 40 mil. El diámetro del cable AWG18 es 1,016 milímetros. ¿Sí? Cuando ustedes lo calculan van a ver que le da por ahí de 0,080 y algo milímetros cuadrados de sección. Bueno, pero básicamente lo que ustedes van a hacer, si le está diciendo que la reja de alambre tiene una resistencia de 1,21 por 10 a la menos 3 ohmios por kilómetro, ¿sí? Y bueno, ustedes lo dividen a los ohmios en los kilómetros o en los metros, ¿sí? Para poder obtener el valor de la resistividad por metro. Calculan la sección de estos 40 mils, ¿sí? Y el valor de la resistencia de ese elemento, de ese conductor que tiene 0,121 ohm por metro, va a ser longitud sobre resistividad por sección. ¿Está? Si hacemos algunos pasos algebraicos, podemos despejar nosotros la conductividad y podemos obtenerla directamente reemplazando los valores que nosotros tenemos acá de resistencia, de sección y de longitud. Y obtenemos 1 por 10 a la menos 7 Siemens sobre metro, que es la conductividad referida al platino. ¿Está? Y lo que nos pregunta es si el cable ese fuera de platino, calculemos nosotros cuál es la conductividad. ¿Sí? Es un poco enredado el problema. Más me interesa a mí que ustedes puedan conocerla, esta denominación, la AWG, ¿sí? Y los mils, para que si se les presenta en un futuro, sepan de qué le están hablando. El problema es simplemente poder calcularle cuánto es la conductividad de este conductor, que en 1 kilómetro tiene 1,21 por 10 a la menos 3 ohmios, ¿sí? Y una sección de lo que AWG 18 es. ¿Está? Bien, es que lo hemos hecho largo al práctico hoy. Bueno, el problema 637 dice que determinen la resistencia por metro de un conductor cilíndrico hueco de aluminio con un diámetro externo de 32 milímetros y paredes de 6 milímetros de espesor.
Alguna vez, sin ningún lugar a duda, van a encontrar conductores huecos. Tienen distintas aplicaciones. Sin ir más lejos, creo que todos conocen el cable antivandálico. ¿Sí? ¿Lo conocen el cable antivandálico o no? Es un cable muy parecido al cable coaxil. Es un cable que tiene un conductor en el centro, ¿sí? Y otro conductor haciendo una suerte de pantalla a la vuelta. El conductor central es la fase y la pantalla es el neutro. Entonces, si alguien trata de colgarse de ese cable... ¿Cómo? ¿Se refiere al cable concéntrico, ingeniero? Ese es un cable concéntrico. El cable que le llaman antivandálico es un cable concéntrico. Y le confiere la propiedad de ser antivandálico el hecho de que el neutro está en la parte superficial y el vivo, la fase, está adentro. Entonces, si alguien trata de pincharlo al cable, necesariamente tiene que pasar por el neutro primero. Entonces, cuando llegue hasta adentro el pinche, va a estar tocando neutro con fase y pum, saltan los fusibles, se arma lío y todo. ¿Lo puedo considerar también, ingeniero, como un conductor de línea aérea de 132 kilovoltios, o sea, con alma de acero y lo extremo con aluminio? Sí, señor. Hay un montón de Bien. configuraciones de cable que son cables huecos. De hecho, creo que todos ya lo han visto en física y saben, han escuchado hablar del efecto pelicular, ¿verdad? En la conducción. Sí. ¿Sí? El efecto pelicular es un efecto que se da en el cual los electrones de conducción, sobre todo cuando las corrientes son grandes, se van a la periferia del cable. La densidad de portadores por unidad de área no es uniforme en toda la sección transversal de conducción. De hecho, en el centro hay muy poquita densidad de portadores y en la periferia hay una densidad grande de portadores. ¿Sí? Eso se da por un efecto de repulsión de la carga dentro del... Todas las cargas se repelen unas a otras dentro del conductor, ¿sí? Se van hacia la periferia. El asunto es que si nosotros tenemos un cable, un conductor que la sección transversal es totalmente sólida, toda la parte central está al cohete. Y estamos gastando un montón de conductor innecesariamente porque no nos aporta a nosotros a la capacidad de conducción. De hecho, ustedes, si se fijan en detalle en las tablas de los conductores, van a ver, un conductor de 1 milímetro cuadrado soporta, ¿cuánto soporta según el reglamento de instalación eléctrica? 1,5 milímetros cuadrados. ¿Quién se lo sabe? Bueno, según el reglamento soporta 13 amperes. ¿Sí? Eso significaría que un conductor de 15 o de 16 milímetros cuadrados, que es el valor estandarizado, es un conductor 10 veces más grande, debería soportar 10 veces más corriente, ¿o no? Uno directamente haría la proporcionalidad. Pero fíjense, un conductor de 1,5 soporta 13 amperes. Y un conductor de 16 milímetros cuadrados soporta 63 amperes. No hay relación entre uno y otro. ¿Sí? Uno pensaría que debería ser 10 veces más, y no, es la mitad de eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo voy subiendo la sección, no se distribuye la carga uniformemente dentro de la sección. Se me van hacia la periferia. Entonces, la sección efectiva de conducción, a pesar de que yo tengo 16 milímetros cuadrados de cobre, es mucho menos. ¿Está? Lo que pasa es que en un conductor tan chiquito como 16 milímetros no puedo hacerlo hueco. ¿Sí? Pero cuando ustedes vean, miren algún catálogo de cables, sobre todo cables de potencia, y van a ver que la conformación del cable va hacia eso, hacia un tubo.
a que los hilos del conductor estén todos alojados en la periferia, que en el centro haya muy poco. ¿Está? Entonces, por eso es bueno por ahí verlo un poquito esto. La sección efectiva de conducción, ¿cuánto va a ser? Y bueno, va a ser la diferencia entre la sección más grande y la sección más chica. Si estamos hablando de que es cilíndrico, bueno, la sección grande menos la sección chica me va a dar a mí la diferencia, que es ni más ni menos que el área efectiva de conducción. ¿Sí? Y como me dice que es aluminio, yo sé que el sigma son 32,8 por 10 a la 6 siemens sobre metro. El diámetro interno es 0,02, el diámetro externo es 0,032, el espesor es 0,06 metros, ¿sí? Y bueno, hago el área efectiva de conducción, no es ni más ni menos que la diferencia entre el área exterior y el área interior, ¿sí? Calculo cuánto vale mi sección efectiva de conducción, son 4,9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y hago el cálculo de la resistividad, de la resistencia por unidad de longitud, donde reemplazo simplemente el valor de sigma, el valor del área, y obtengo 53,4 por 10 a la menos 6 ohmios sobre metro, es decir, 53,4 microohmios por metro. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo a mí? El problema, que determine la resistencia por metro de un conductor cilíndrico. ¿Está? Es simplemente calcular la resistencia de un conductor de una determinada área, solo que acá el área de conducción está limitada a ese anillo, si se quiere. Bueno, se nos está haciendo un poquito largo el asunto, pero no importa. Problema 638 dice que haya la resistencia de una lámina cuadrada de aluminio de 1.000, volvemos otra vez a la milésima de pulgada de espesor, y 5 centímetros de lado. Tiene una ensalada de unidad de 3 metros. Entre los bordes opuestos de la misma cara y entre las dos caras del cuadrado. Fíjense que dependiendo a dónde esté aplicada la diferencia de potencial, esta lámina podría hacer circular la corriente en este sentido o en este sentido. ¿Está? Bueno, el caso A es en este sentido que tenemos nosotros así, ¿sí? Porque fíjense cuál es la longitud total que tengo yo. La longitud total hace referencia al espesor de esta lámina, ¿está? Que es 1.000 de espesor. A ver, un cacho, 5 centímetros. No, el primer caso, vamos así, en este sentido, en el sentido de RL, llamémoslo así, en el sentido lateral. ¿Sí? La longitud son 5 centímetros, porque esto tiene 5 centímetros de lado, 0,05 metros. La conductividad ya la conocemos, porque sabíamos que era de aluminio, ¿sí? La lámina, ahí nos dice de aluminio. Y la sección la calculamos nosotros como el espesor, que es 2,54 por 10 a la menos 5, ¿tá? Una milésima de pulgada por los 5 centímetros de longitud que tiene esa cara. Bueno, la resistencia nos da 1 miliohmio en este sentido. Si lo calculamos en el otro sentido, bueno, la longitud ahora va a pasar a ser el espesor y la sección va a ser los 5 por 5 centímetros que tiene esta cara,
reemplazamos esos valores, la longitud pasa a ser 1/1000 de pulgada, la sección son los 5 por 5 centímetros, que hacen unos 25 centímetros cuadrados, ¿sí? Y nos da una resistencia de 2,66 pico-ohmios. Fíjense, es muchísimo más chiquita, lo cual es obvio, ¿sí? Porque no solo que estamos aumentando la sección de conducción, ¿sí? La sección transversal de este conductor, sino que estamos disminuyendo la longitud. En el otro sentido, tenemos una sección transversal chiquitita y una longitud larga, lo cual hace que las diferencias sean bastante notorias, ¿está? Fíjese, la resistencia está en el orden de 10 a la menos 3 en un caso y 10 a la menos 10 en el otro. Problema 640. Dice que determine la resistencia de un conductor de cobre. Este ya va a ser el último, chicos, no se preocupen. Determine la resistencia de un conductor de cobre de 2 metros de largo y una sección transversal circular y un radio de 1 milímetro en un extremo que crece linealmente hasta un radio de 5 milímetros en el otro extremo. Si ustedes se acuerdan, a ver, yo voy a compartir otra pantalla, dejo de compartirles esta y les comparto esta otra. En el libro, fíjense que teníamos nosotros la resistencia, la podíamos calcular, la podíamos conocer cuando las secciones no son uniformes, ¿sí? Como la integral de E por dl sobre la integral de sigma por E por ds. ¿Sí? Eso lo habíamos visto con el ingeniero García. Entonces, dejo de compartirles esto y vuelvo para el otro lado. Entonces vamos a determinar la primera integral, ¿sí? E por dl. Lo que nosotros tenemos que lograr determinar son los límites de integración. Para ello, vamos a considerar el perfil, ¿sí? El perfil de este conductor y vamos a hacer una proyección, ¿sí? De este perfil cónico que se va cerrando. Y fíjense que si nosotros lo miramos simplemente como una proyección lateral, esto es una suerte de triángulo que se va cerrando, ¿sí? Entonces, por semejanza de triángulo, nosotros podríamos decir que X, la posición en el triángulo, va a ser a R1 como X más L va a ser a R2. ¿Está? Yo lo que necesito encontrar es la posición X en la que se encuentra este punto respecto del punto central, porque yo necesito poder calcular cuál es el radio vector que tengo desde ahí, desde el punto de partida de la expansión de la sección. ¿Está? Yo necesito saber en qué punto está el radio 1 en esa expansión de sección, que vendría a ser un triángulo que se va abriendo y expande la sección. Entonces, simplemente por semejanza de triángulo, hago esta relación, la trabajo un poco algebraicamente, ¿sí? Y llego a una igualdad. Fíjense, simplemente hago un pasaje de término, R1 para acá, el R2 para allá, reemplazo los valores de R1 y R2, me queda R1 sobre R2 por X más 2, reemplazo esos valores, ¿sí? Y llego a un valor de X que vale 0,5. Es decir que desde un punto de origen de donde se empieza a ensanchar la sección, desde un punto de fuga, si le quieren llamar, a un punto de origen donde la sección se empieza a ensanchar, o desde la punta del cono nosotros tenemos 0,5 metros hasta acá, hasta el punto donde está el radio R1, ¿sí? Entonces, la posición X es eso, 0,5 metros. Y X más L
Y bueno, es la posición X más la longitud total. Y como acá me dice que son 2 metros la longitud total, pues bien, X más L no va a ser ni más ni menos que 2,5 metros. Entonces, mi integral de E por dl, ¿sí? Mi integral de campo por diferencial de longitud, yo la voy a calcular entre 0,5 y 2,5 metros. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos con la densidad de corriente, ¿sí? Con la integral de densidad de corriente por diferencial de superficie. De la misma forma, planteamos nosotros que la densidad de corriente va a ser una constante sobre la longitud en la dirección a sub r, y el campo va a ser esa constante, ¿sí? En el libro figura como una constante K, sobre el valor de sigma, ¿está? Por L. Así es que, para hallar el diferencial de superficie, para poder completar esta integral, nosotros podemos suponer que existe una variación lineal respecto de S a dl, que también supone que cuando crece dl, también lo hace R en la dirección de R. Entonces, tomando esta hipótesis, nosotros podemos hacer una semejanza del mismo tipo, donde decimos que el área 1 va a ser al radio 1 como el área 1 más el diferencial de esa área va a ser al radio 1 más el diferencial de ese radio. Lo trabajamos de la misma manera, ¿sí? Y fíjense que vamos a llegar nosotros a una expresión donde el área 1 sobre el radio 1 por el diferencial del radio me va a dar directamente el diferencial de área. Entonces podemos nosotros, ¿sí? Decir que ese diferencial de área va a ser equivalente al diferencial de superficie que nosotros tenemos en la ecuación J por ds. Entonces, para terminar los límites de integración, vemos cómo nos varía dr en el radio total, ¿sí? Y tenemos una variación que va desde los 0,02 metros hasta los 0,01 metros. Reemplazamos las dos integrales, ¿sí? La integral de E por dl y la integral de J por ds, por los valores que hemos ido obteniendo, y resolvemos directamente, ¿sí? Resolvemos este cociente que tenemos acá, y nos quedan 2 metros por el logaritmo neperiano de 2,5 sobre 0,5, que son las relaciones de la posición X, ¿sí? Sobre 5,810 por pi por 0,01 menos 0,08. Eso me va a terminar dando a mí una resistencia, de 2,2 miliohmios. Es decir, y esto sigue todavía, miren ustedes, no vamos a seguir ya con el problema que sigue. Que es muy sencillo, pero no importa. Es decir, que el valor de resistencia que yo voy a poder medir o que voy a obtener a los fines de la circulación de corriente entre la superficie limitada, la superficie generada por el radio 1 y la superficie generada por el radio 2, tomando en cuenta que la circulación de corriente es en el sentido axial, ¿sí? Ese valor de resistencia va a ser 2,2
2,2 directamente, ¿sí? Millones, ¿sí? Bueno, el problema 644 es algo bastante sencillo. Ya lo voy a dejar para que lo revisen ustedes directamente. No quiero extenderme mucho más tampoco para no quemarle a ustedes la cabeza y no quemarme la garganta yo. Es bien sencillo, simplemente nos pide que encontremos la corriente total en un conductor de un determinado radio, sabiendo que la densidad de corriente no es uniforme a lo largo del área. ¿Está? Entonces, basta con que nosotros podamos resolver la integral de I igual a la integral de J por ds, conociendo cuál es la función con la que varía J, podemos calcular nosotros directamente la corriente I en la sección transversal esa, a pesar de que la densidad no sea uniforme. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que la densidad no sea uniforme es lo que pasa habitualmente en un conductor, ¿sí? Y se nota mucho cuando las corrientes son grandes, es decir, cuando las secciones son más grandes. Bueno, listo. Hasta acá llegamos, chicos. Este material yo lo subo al aula virtual para que lo tengan disponible, lo puedan repasar, y ya voy a subir ahora el fin de semana los apuntes que le ha dejado el ingeniero García de la última clase. ¿Dudas al respecto de esto? No, vamos saliendo, profe. Bueno, listo. Solicita para reactivar el audio. No sé por qué me pone. Bueno, listo, chicos. Estamos en contacto y la clase que viene ya vemos bien con el ingeniero García por dónde seguimos. ¿Sí? Bueno, profe. Muy bien, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana, ingeniero. Hasta luego. A usted. Hasta luego, profe. Ah, No, estamos saludando, profe, hasta luego. listo.